Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Como siempre quiero daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os quiero dar la bienvenida a todas. Espero de corazón que los vídeos os ayuden. Si consideráis que este vídeo le puede dar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís. Y si os gusta, pues darle a like. Bueno, en este caso vamos a hacer una pregunta que me parece muy interesante y es ¿por qué atraigo el mismo tipo de relaciones? ¿De acuerdo? A nivel laborales, a nivel personales, etc. Esto ya lo podéis llevar a cualquier ámbito de vuestra vida. Pero la pregunta es ¿por qué atraigo el mismo tipo de relaciones en mi vida? ¿De acuerdo? En base a esto, pues para ello, como siempre, tenemos dos opciones. En este caso tenemos la opción número 1, que es el gatito que está sentado, y la opción número 2, que es el gatito que está dormido. Yo habitualmente no doy tiempo para escoger, así que si no lo tenéis claro podéis pausar el vídeo y con tranquilidad elegir cuál de las dos opciones os llama más. Podéis ir directamente también a la opción sin tener que escuchar nada. Esto ya como vosotros lo sintáis. Siempre os digo que podéis ver las dos opciones si queréis, pero es muy importante que os quedéis con la resonancia de lo que estáis escuchando. Si no hay resonancia, el mensaje no es para vosotros y no pasa absolutamente nada. Bien, pues vamos allá. Dicho esto, voy a apartar esta opción, la voy a dejar esta segunda opción. Voy a colocar aquí el gatito que está sentado. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 1, gatito sentado, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Por qué atraigo el mismo tipo de relaciones a mi vida? Bueno, fijaros, nos sale la carta del mago, la carta de la rueda de la fortuna y la carta de la justicia. Bueno, partiendo de esta base, ya estas 3 cartas nos están diciendo de que sí que hay una cierta repetición, ¿no? Hay como un rol que se repite de forma constante cada X tiempo en vuestra vida. Esto sobre todo de alguna forma nos dice que es posible también que en este momento particular estéis viviendo algo muy similar o tengáis la sensación de que estáis repitiendo algo, aunque no sea exactamente lo mismo, pero la sensación a la que llegáis es exactamente la misma. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que nosotros vivimos una experiencia determinada, en este caso vamos a empezar con la carta del mago. Como os decía, cada vez que nosotros vivimos una experiencia determinada que se repite, ¿de acuerdo? Nos está indicando que no hemos aprendido algo de la última vez. Bien, quiero decir con esto que no siempre exactamente las circunstancias se dan del mismo modo, porque siempre vamos aprendiendo algo de cada momento, de cada experiencia que nosotros podamos tener en nuestra vida con nuestras relaciones, pero sí que es muy probable de que, bueno, esa sensación de que estamos otra vez en el mismo lugar, en el mismo momento, viviendo otra vez esa situación, nos hace como pensar qué ocurre aquí, ¿no? ¿Qué me está pasando? Tenemos varias opciones. Una de ellas es pensar que parece que no tenemos suerte, que las cosas nos salen siempre mal. Podemos también pensar que es que hemos cometido algún error muy grande para tener que vivir esto tantas veces en nuestra vida. O podemos intentar mirar esta situación como una oportunidad de aprendizaje y como una oportunidad de cambiar la situación. Este mago nos dice que nosotros aquí tenemos un aprendizaje que no hemos puesto en práctica. Sabemos perfectamente qué es lo que debemos de hacer,
pero hay mucho miedo a hacerlo y nos seguimos aferrando a nivel emocional de una manera en la que nos hacemos muchísimo daño. Entonces esto es como un círculo vicioso y aquí es donde entra realmente esta rueda de la fortuna. Esta rueda entra en que estamos todo el tiempo girando en la misma vibración, en la misma energía y como que no salimos de ese círculo vicioso porque no estamos aprovechando toda la sabiduría, todo el aprendizaje, todas esas herramientas que nos ha estado o que tenemos ahí encima de la mesa, que nos la proporciona el mago, que es el rodaje de vida que nosotros tenemos, lo que hemos estado experimentando hasta ahora. Entonces, esta rueda nos hace o bien que nosotros sigamos dando vueltas ahí y que no nos movamos de ese lugar, o nos da la posibilidad de darle media vuelta de tuerca o girarla hacia un lugar diferente para nosotros no repetir el patrón de conducta nuestro, porque al final esto tiene que ver con un patrón de conducta nuestro. Nosotros somos los que permitimos, al fin y al cabo, de alguna manera entrar en ese juego de la otra persona, ¿no? O de las otras personas. Entonces, sí que es verdad que las otras personas tienen su parte de responsabilidad, esto no lo vamos a obviar, pero aquí hablamos de asumir nuestra propia responsabilidad. ¿Yo qué he aprendido en todo este tiempo? Yo he modificado alguna conducta todo este tiempo atrás, sigo repitiendo actitudes y sigo consintiendo cosas que he estado consintiendo todo este tiempo atrás, porque ahí es donde está realmente el quid de la cuestión, ahí es donde realmente vamos a poder ver con una claridad mayor si lo que nos está sucediendo realmente al final es como un castigo o es más bien la oportunidad de volver a vivir esta situación para no volver a repetir más, para aprender algo y llevarnos todo ese aprendizaje que lo tenemos aquí, porque además es bastante evidente que ya tenemos un rodaje de vida y que hemos aprendido muchísimo y que en el fondo sabemos perfectamente que nosotros deberíamos de actuar de forma distinta, pero emocionalmente es como que volvemos otra vez ahí y es un momento idóneo para trabajar esto, para enfrentarnos a esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, esta rueda te da la posibilidad de hacer un giro en la manera de comportarte, en la manera de actuar y que los acontecimientos sean totalmente diferentes a lo que estás acostumbrado o acostumbrada. Por eso es de vital importancia que entiendas que el mensaje que hay aquí es muy interesante desde esa visión de vamos a tomar conciencia de que realmente lo que necesito es darle una vuelta, girar mi manera de funcionar y modificar, digamos, mi comportamiento ante esta situación determinada, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente nos está diciendo de cambiar, pero ¿hacia dónde tenemos que cambiar? Porque claro, la pregunta es muy bien, sí, tengo que cambiar, tengo que modificar, no tengo que repetir, pero exactamente hacia dónde me dirijo, hacia dónde me están diciendo que tengo que dirigirme, ¿no? La carta de la justicia. Bien, esta carta nos dice evidentemente que donde tienes que equilibrarte es a nivel interno contigo mismo, contigo misma. Debes de aprender a ser más justa o más justo, a hacer las cosas que realmente tú quieres. Si tú no eres capaz de permitirte y de hacer las cosas que tú sientes que es lo correcto para ti, entonces no puede haber un equilibrio. ¿Qué haces habitualmente? Sueles dejar a un lado lo que tú consideras que es correcto para ti para hacer lo que le parece correcto a la otra parte. Y en este momento es aquí donde haces un autosabotaje tremendo contigo mismo, contigo misma, pero ya no solamente esto, sino que además no te permites hacer lo que tú realmente quieres, posponiéndolo en el tiempo, en los años o durante toda tu vida, porque esto va a depender del tiempo que tú te quedes ahí instalado o instalada, y vas a estar haciendo todo el tiempo lo que los demás quieren, cómo quieren hacerlo y de qué forma quieren hacerlo. Entonces, importantísimo entender que parte del que tú estés repitiendo este tipo de relaciones tiene que ver sobre todo con que tú no te permites
hacer aquello que tú realmente sientes, lo que hay realmente en tu interior. No estás en equilibrio, no eres justo, no eres justa a nivel interno, no te permites llegar a ese equilibrio, porque tienes un miedo atroz a que si te pones en tu sitio, la otra persona se marche corriendo. ¿Bien? Entonces, la pregunta que yo te lanzaría es, ¿a qué precio estás dispuesto o estás dispuesta a estar al lado de alguien? O mantener una relación con alguien. Da lo mismo una relación sentimental, de pareja, como una relación de amistad o incluso una relación familiar. ¿Hasta qué punto a ti te merece la pena? ¿Realmente esto a ti te compensa? ¿O te lleva con el tiempo a entrar en una espiral de dolor, de frustración tremendas que no te dejan sentirte bien y en la que más tarde o más temprano acabas explotando? Porque claro, esto es acumulativo, tú vas ahí llenando el saco y hay un momento que explotas, porque esto no se puede sostener en el tiempo. Y realmente lo que se te pide es que hagas un trabajo profundo contigo mismo, contigo misma, de equilibrarte, de aprender a identificar qué es lo que realmente quieres dentro de una relación, qué es lo que tú quieres en cada momento dentro de esa relación y te permitas no solamente llevarlo a cabo, sino también de alguna manera soltar el miedo que te produce a la reacción del otro, ¿no? De la otra persona. Si nos lo planteamos claramente, la otra persona hace y dice las cosas que considera y que quiere, sin pensar mucho a lo mejor en tus verdaderas necesidades, ¿no? Piensa en sus necesidades. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, podríamos decir que está bien, porque realmente no está tan mal, porque el hecho de que haga esto te lleva a que tú acabes tomando conciencia de que tú tienes que hacer lo mismo contigo a nivel interno. Cuando nosotros aprendemos esto, dejamos de atraer a este tipo de personas a nuestra vida, porque ya no nos deben de enseñar más ese camino, porque ya lo hemos aprendido. Con lo cual, al final, como siempre os digo, la responsabilidad depende de nosotros mismos y al final todo radica en nosotros mismos o nosotras mismas. Quiero decir, no estoy diciendo con esto que las personas que tenemos alrededor no sean responsables de los actos que tienen para con nosotros, ¿de acuerdo? Pero el verdadero responsable o la verdadera responsable de lo que uno vive y cómo lo vive somos nosotros mismos, por encima de todo. Porque pueden haber personas alrededor que estén teniendo actos desagradables contigo y que tú los vivas de forma desagradable o no. Va a depender también de dónde estás tú instalado o instalada. ¿Bien? Así que importantísimo el mensaje que hay aquí. Vamos a sacar una última cartita de este oráculo. Mirad, yo se ha dado la vuelta, no voy a barajar más, porque si se ha dado la vuelta es que esta es la que quiero hablar. Fijaros, sale la carta de la compasión y fijaros cómo esta carta viene, vamos, perfecta a lo que estábamos hablando. Querido, demuestra compasión contigo mismo, abandona la autocrítica y el miedo que creías deber demostrar para ser digno del amor. Tremendo, esto. Eres perfecto tal y como eres. Lo único que debes cambiar son tus pensamientos negativos. Empezarás a darte cuenta de lo que vales cuando te quieras y te respetes tal y como eres. Esos pensamientos negativos son esos pensamientos que tú tienes de que si haces lo que tú sientes y lo que tú quieres, la otra persona no lo va a entender, no lo va a comprender y posiblemente se marche corriendo. Pero además, si te respetas tal y como eres, vas a conseguir también que los demás te respeten tal y como eres, sin juicios, porque aquí al final el trabajo tiene que ver con lo que uno toma conciencia de sí mismo. El trabajo más importante de nuestra vida es conocernos, comprendernos y aceptarnos. Así que este trabajo es imprescindible que lo llevemos todos a cabo en mayor o menor medida. Sé un poco más compasivo o sé un poco más compasiva. Creo que es el momento de que tomes conciencia verdadera de todas las capacidades
que hay en ti y de todas las posibilidades que tienes en tu vida de ser feliz que no te has estado permitiendo hasta ahora. Espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 2, gatito dormido, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente: ¿por qué atraigo el mismo tipo de relaciones a mi vida? Bueno, fijaros, en este caso realmente lo que nos están marcando es un momento de, a ver cómo te lo explico, de doblegarte, de rendirte, de mirar quizás las relaciones desde un lugar distinto al que lo has estado mirando hasta ahora. Quizás tú has estado durante muchísimo tiempo idealizando lo que era una relación, ¿de acuerdo? ¿Por qué has estado idealizando esa relación? Pues porque, bueno, de algún modo es como que tú traes una herida emocional muy profunda, que es la herida del abandono, y has tenido que hacerte muy fuerte, has tenido que mostrar, digamos, una imagen de no vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Es como te has estado como defendiendo. Esta defensa, por un lado, te ha venido muy bien, pues porque de alguna forma sí que es cierto que te has estado defendiendo, pero tiene un arma de doble filo tremendamente potente que tiene que ver con que, igual que te has estado protegiendo, no has dejado que entraran cosas muy buenas a tu vida porque tampoco le has dado esa cabida o la posibilidad de que entraran. A ver, es un poco complicado porque complicado quiero decir para poderlo explicar. No quiero que entendáis realmente lo que os quiero transmitir y no quiero que se me quede nada en el tintero, ¿bien? Porque me parece muy importante el mensaje que hay aquí. Estamos preguntando por qué atraigo el mismo tipo de relaciones a mi vida. Bien, tú no es que hayas sido siempre así, ¿vale? No has sido siempre así. Tú has sido una persona en tus inicios posiblemente con una capacidad de abrirte en canal tremenda, con una potencia emocional tremenda, pero sucedió algo en un momento determinado en tu vida que a ti te bloqueó y es como que te fuiste hacia el otro extremo. Es como que te recogiste, te bloqueaste, te paralizaste y es como que te pusiste en modo de defensa constante. Esto no solamente te ha llevado a tener como una lucha y un estrés constante de estar como teniendo que defenderte. Es posible que no haya sido solamente en las relaciones de pareja, sino también con muchas personas de tu vida. Y como que este patrón se repite en el tiempo, que esto pasa cada 2 por 3 o conoces a alguien nuevo y más tarde, más temprano, vuelves a tener esa sensación. Y en el fondo, aquí hay una elección tuya personal de soledad. Quiero decir, te sentiste tan mal, tuviste tanto dolor en ese momento, que fue el detonante del momento en el que tú te encuentras ahora, que lo que hiciste fue como cerrarte, ¿no? Como cerrar las puertas también del otro, ¿no? De la persona que tenemos enfrente. Esto hace que de alguna manera haya un cierto rechazo. Entonces las personas no acaban de estar ahí al 100% contigo porque tú tampoco lo estás, aunque creas que sí. Fíjate lo que te estoy diciendo con esto. Hay una parte tuya que ha elegido de forma inconsciente, claro, estar en soledad. Hay una parte de ti que prefiere estar sola
o solo que acompañado. ¿Por qué? Porque la soledad produce un cierto dolor, pero lo puedes sobrellevar. Pero estar con alguien y que te falle o que te produzca dolor te da tanto miedo y te produce tanto dolor que prefieres de alguna manera esta elección. Esto que hace que de alguna manera, de forma inconsciente, tú apartas a las personas de tu vida. También es cierto que esas personas luego nos implican, pero vuelvo a repetir que ellos están haciendo el trabajo necesario para que tú tomes conciencia del por qué está pasando esto. No lo veas como que tú eres la víctima, porque en el fondo eres víctima de esta situación, pero también eres perpetrador o perpetradora de ese alejamiento hacia los demás, con lo cual estás fluctuando en los dos extremos, ¿de acuerdo? Aquí hay que buscar un equilibrio, aquí hay que entender que lo que te está pasando es, digamos, por un lado, de forma consciente, deseas conseguir tener esa estabilidad con los demás, pero de forma inconsciente no quieres por el dolor que te puede producir el rechazo y el abandono de esas personas, ¿de acuerdo? Piensa en esto porque esto es muy importante que lo entiendas, y luego si lo identificas y te resuena, que posiblemente es lo que te va a suceder, trabájalo con la técnica que tú quieras. Yo siempre aconsejo constelar. Luego hay muchas frases que pueden ayudarnos a trabajar. Está el tapping, hay tantas cosas, hay tantas herramientas para utilizar. Debes de escoger aquella que a ti te ayude a poder trabajar eso, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Esta situación te hace sentirte todo el tiempo como si estuvieras colgado o si estuvieras colgada. Y además te lleva a que tú creas que tienes un problema, que el problema lo tienes tú, ¿vale? A ver, no estoy diciendo que quien pone las trabas que realmente eres tú, de forma inconsciente, no es exactamente un problema, es una cuestión de protección. Y luego tu ego también ha estado ejerciendo un trabajo muy importante. Al final te ha estado salvando la vida, ha estado poniéndote en alerta cada vez que ha aparecido alguien que ha tenido algún tipo de patrón, por sutil que haya podido parecer. Hay algo que no te acaba de cuadrar. Luego te cuesta muchísimo confiar en los demás. Y cuando has intentado hacer ese trabajo y has intentado confiar en los demás y te has abierto, es como que han venido y te han dado todavía más fuerte, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque en ese momento cuando te dan fuerte es donde tú te tienes que reafirmar que independientemente de lo que pueda pasar en el exterior, tú tienes que estar abierto o abierta de verdad en canal emocionalmente, porque al final es una experiencia de perder el miedo a ser como eres, tal y como tú eres, porque al final parte de ese bloqueo emocional, de esas malas relaciones que tú puedas tener en tu vida en general, tienen que ver con que estás cerrado o estás cerrada y además te estás protegiendo. Y de alguna forma tú también, sin ser consciente, estás alejando al que tienes enfrente. Y ese que está enfrente también recibe señales de hermetismo, de que no te entienden, de que no saben qué te pasa y ese tipo de cosas que tú posiblemente ni siquiera te plantees, porque posiblemente te crees que es una persona súper abierta, que lo muestras todo, que tú no tienes, digamos, dobleces con los demás, pero que los demás ahí van como a saco, se aprovechan de ti y luego no quieren saber nada, ¿no? Esto es un poco como resumiendo mucho lo que te quiero hacer entender. Entonces, es como que debes de mirar esta situación desde una perspectiva distinta. Por eso nos sale el colgado, para que nosotros podamos ver esta situación desde un lugar diferente y que empecemos a mirar qué es lo que yo estoy haciendo para que esto no deje de pasar en mi vida. ¿Qué comportamiento estoy teniendo? Si no soy capaz de verlo desde mi parte consciente, voy a mirar, digamos, de forma más profunda. Voy a trabajar eso, ¿no? ¿Por qué aparto a la gente de mi lado? Porque al final quien la aparta eres tú. Vuelvo a repetir, no de forma consciente, aunque incluso estés convencido o convencida
de que haces todo lo contrario, ¿bien? Pero a lo mejor tu manera de hablar, tus posiciones corporales, tu cara, contestaciones que puedas dar en un momento determinado, aunque sean correctas, tu predisposición para con ellos, todo eso son, digamos, mensajes que le mandamos al otro, que le estamos diciendo, no, hay una línea y esta línea no la puedes rebasar. Entonces la otra persona, a no ser que venga a hacer un trabajo mucho más profundo contigo, no se queda ahí, ¿no? Y si se queda, puede ser que estés también en guerra con esa persona. Porque aquí se trata de que hagas una transformación tú, de que tomes conciencia tú y de que mires esto desde otro lugar. No son tus enemigos, no te quieren hacer daño en realidad. Esas almas tienen un pacto contigo y ese pacto es que aprendas a mirar dentro de ti para entender el por qué te pasa esto. ¿Bien? Si tú no dejas de recibir rechazo sin trabajar esto, pues entonces no harías ese trabajo que te toca hacer. Por eso ese rechazo lo vives de forma, de alguna manera, constante, ¿no? Esto no quiere decir que todas las personas que estén en tu vida actúen de esta manera. Hablo del volumen, ¿no? De un volumen importante, ¿no? En tu vida. A lo mejor eres una persona que te ha costado muchísimo conectar o tener amistades, o tienes muy poquitas o no tienes ninguna de verdad en la que puedas confiar plenamente. Y si tienes a personas que puedes confiar plenamente, a lo mejor no son las que tú querrías solamente, te gustaría tener más, ¿no? O alguna más, o que no fuera del ámbito a lo mejor familiar y fuera del exterior, también podría ser algo así, ¿de acuerdo? Pero importantísimo, si tú quieres salir fuera, si quieres romper esta barrera que tienes, evidentemente esto tiene que ver con una fidelidad que tú tienes, ¿bien? Para mí tiene que ver con las mujeres de tu árbol, con la parte, digamos, femenina de tu árbol. Yo trabajaría mucho con eso. ¿Cuántas mujeres se han sentido rechazadas en tu clan? ¿Cuántas mujeres no han podido sociabilizar de la forma que hubieran querido y han tenido que estar en casa haciendo tareas, teniendo hijos y no teniendo derecho a nada más? ¿Cuántas mujeres de tu clan? ¿Por qué estás repitiendo de alguna manera ese patrón que te lleva a esto y te lleva a que aunque tú quieras salir, no te hagan partícipe de ese grupo o no te sientas tú lo suficientemente fuerte? Hay muchas cosas aquí que trabajar respecto a este tema, por eso te decía que te podría venir muy bien constelar o hacer afirmaciones o trabajar a través del tapping también. Y hay muchas más cosas para trabajar. Yo os digo esto, pero porque además hablo sobre todo de las técnicas con las que yo más trabajo, pero eso no significa que existan muchísimas más, podría decir más, pero estas son las principales para mí muy importantes, que forman un poco la base de mi vida. El PNL también es importantísimo, las afirmaciones, es muy importante saber expresar bien esas afirmaciones, porque entonces a lo mejor podemos hacer afirmaciones que nos van a venir mal, ¿de acuerdo? Entonces hay que profundizar un poco en qué manera yo hago esa afirmación, desde qué lugar yo creo esa afirmación. Y es muy importante que trabajes el abrirte, el salir, el perder el miedo de mostrar lo maravillosa que eres. Esto es muy importante. Entonces estás en un momento espectacular de tu vida para poder transformar esto. Así que el mensaje que tenemos aquí es, como te digo, muy potente, y creo que es un momento en el que, si esto llega a ti, es porque es el momento de poderle darle la vuelta a esta situación, ¿bien? Y si no, de dársela del todo, a quitar bastantes capas de golpe de la cebolla. Aquí podemos hacer una transformación muy potente. Bien, vamos a barajar este oráculo. Mirad, esta es la carta que ha quedado arriba y la vamos a dejar. Ha caído la carta de la culpa y nos dice textualmente: no necesitas la aprobación de nadie para sentirte digno de amor.
sea lo que sea aquello que hiciste o aquello que piensas que deberías de haber hecho. Desde el punto de vista de tu alma, no hay nada bueno ni nada malo. Y esto es una realidad a la que debemos de hacernos cada vez más afines. Quiero decir, en realidad no hay nada malo ni nada bueno, porque lo malo es necesario para que en muchas ocasiones nosotros tomemos conciencia. Eso que nosotros vivimos como malo nos está dando la oportunidad de poder transformar nuestra vida. Cada experiencia vital te sirve para aprender a abrir tu conciencia al amor, de manera que siempre puedas beneficiarte de cada lección esencial de sabiduría. No has hecho nada malo. Importantísimo esto. Nada malo. Ni siquiera el hecho de haber estado cerrada durante todo este tiempo. Mirad, yo siempre digo una cosa y la repito muy a menudo porque es que además es que es una realidad, bajo mi punto de vista, claro, estamos hablando desde mi verdad, que mi verdad no tiene por qué ser la de todo el mundo, ni muchísimo menos. Pero nosotros hacemos las cosas lo mejor que sabemos y podemos en cada momento. Si nosotros tuviéramos esa información, esa solución, pues la estaríamos aplicando, ¿verdad? Si no la hemos aplicado hasta ahora era porque pues no la sabíamos y porque tampoco era el momento de aplicarla. Todo llega cuando estamos preparados, ni antes ni después. Así que la culpa hay que soltarla. Para mí es más peligrosa la culpa que ninguna otra emoción. Y yo no voy a decir que hayan emociones que no lo sean, ¿de acuerdo? Pero para mí quizás sentirnos o estar en la culpabilidad es algo que nos puede destrozar y nos puede destruir a nivel interno. No podemos sentirnos culpables de algo que no hemos hecho de forma consciente. No podemos sentirnos culpables de no haber hecho las cosas de otra manera, porque si lo hubiéramos sabido es que no hubiéramos hecho las cosas de esa manera. Con lo cual la culpa no tiene ningún sentido, igual que la preocupación. ¿De qué sirve preocuparte? ¿Vas a cambiar algo? Lo suyo es ocuparse, ¿no? Entonces, importantísimo este dato. Espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar y llegados a este punto, como siempre, quiero daros las gracias por el tiempo que habéis invertido en ver este vídeo, agradeceros también la posibilidad que me brindáis de poder contribuir en vuestro proceso evolutivo y bueno, recordaros que el lunes vuelvo a subir vídeo a las 2 del mediodía con el consejo semanal y solamente me queda desearos que paséis un estupendo y maravilloso fin de semana. Ser felices.